Bien, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva sesión de Psicología Social 2, en la cual vamos a profundizar sobre lo que es la perspectiva discursiva en psicología social particularmente. Y esto lo vamos a hacer esta vez a través de un ejemplo situado en nuestro contexto de pandemia. Por ello, la sesión lleva este subtítulo, ¿no? La normalización como discurso en tiempos de pandemia. Vivimos en un tiempo en el cual hemos estado ya hace más de un año interpelados por una serie de decisiones políticas que, vinculadas a la pandemia, que se han desplegado tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito económico, ¿no? Estamos en cuarentena, pero cuarentenas que no son tantas o no son tanto en cuanto hay mucha gente que tiene que ir a trabajar. Están los bancos están trabajando, eh, las empresas de construcción están trabajando, etcétera. Hay una gran, esto de una cuarentena a medias se puede demostrar en el hecho de que mientras en los países europeos, cuando hay en cuarentena, la movilidad se reduce la movilidad en cerca de un 90%, aquí se ha reducido en menos de un 30%. ¿Por qué? Como dice nuestro presidente y como dijeron varias autoridades, la economía debe funcionar. Y hemos estado rodeados de estos actores, ¿no? Que han sido, que han estado tomando decisiones en tanto autoridad política, y esas decisiones, y sobre eso vamos a ilustrar la perspectiva discursiva, esas decisiones han sido argumentadas mediante una cierta narrativa que, como veremos, se ha mantenido en el tiempo. Quiero poner un contexto importante a esto, ¿no? Primero, el contexto eh, disciplinar en el cual estamos. Estamos hablando de la perspectiva discursiva y por ello quiero recordar estas dos citas, que son citas que aparecieron en la sesión anterior. La realidad se introduce en las prácticas humanas por medio de las categorías y las descripciones que forman parte de esas prácticas. El mundo no está categorizado de antemano por Dios o por la naturaleza de un modo, de una manera en que todos nos veamos obligados a aceptar. Se construye de una u otra manera a medida que las personas hablan, escriben y discuten sobre él. En ese contexto, el discurso es entendido, como dice esta cita, como un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales. Su análisis consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan en el presente, manteniendo y promoviendo estas relaciones. Es sacar a la luz el poder del lenguaje como una práctica constituyente y regulativa. Aquí tenemos un discurso eh, que fue emitido hace ya casi un año, 19 de abril. Hoy día estamos a 15 de abril, ¿no? Del 2021. En, esta, en este discurso que fue emitido por cadena nacional, Piñera va a desplegar gran parte de los argumentos que van a finalmente sostener lo que hasta ahora tenemos, ¿no? Esta suerte de un cuidado sanitario en la medida de lo posible, una reactivación de la economía en la medida de lo posible, que es una reactivación en la economía bajo un contexto de vuelta a la normalidad y siempre esta tensión entre normalización, vuelta al trabajo de la población, con un cuidado sanitario
que como hemos visto ha estado fuertemente marcado por la ocupación de las camas UCI, cuando el sistema ya no puede soportar, entonces vamos haciendo vamos ampliando las medidas sanitarias y ahí vamos haciendo este equilibrio. Esto que lo hemos visto ya en términos operativos durante un año, ya se anunciaba en este discurso del 19 de abril. Esto, lo que vamos a presenciar aquí, vamos a intentar realizar, es algo así como un análisis de discurso. Nos interesa responder a estas preguntas básicas, ¿no? Recuerden, ¿no? Las categorías con las cuales construimos el mundo, con las cuales conocemos el mundo, no están dados de antemano por Dios, por la naturaleza. Se despliegan a medida que hablamos, describimos, construimos esas descripciones. Y a medida que construimos esas descripciones, estas van, se van instalando en el mundo. Aquí es muy importante, cuando nosotros hacemos análisis de discurso, nosotros analizamos el discurso de autoridades, de los medios de comunicación, pero también lo que se construye día a día en los diversos lugares, ¿no? En las conversaciones en casa, con los amigos, en la construcción de una conversación a través de las redes sociales incluso. Pero aquí, en esta ilustración, en este ejercicio que vamos a ver aquí, vamos a analizar el discurso de una autoridad, del presidente. Y vamos a tener en mente estas preguntas básicas. ¿Qué función tiene lo dicho? ¿Qué justifica? ¿Qué ataca? ¿Cómo se construye algo como verdadero o bueno? ¿Cómo se construye lo opuesto, la alternativa opuesta como algo falso, malo, no conveniente? ¿Mediante qué estrategias retóricas se sostiene? ¿Cómo se construye el sujeto enunciador? ¿Por qué me tienen que creer a mí? ¿Por qué yo soy un sujeto enunciador de la verdad? Eso es parte del despliegue narrativo, del despliegue discursivo. ¿Con qué atribuciones, responsabilidades y culpas aparecen estos sujetos, los diversos sujetos que son construidos en la narración? ¿Qué categorías sociales son construidas y utilizadas para dar cuenta del mundo social y dar cuenta de los sujetos, los tipos de sujetos? ¿Cómo son sostenidas estas categorías? ¿Qué objetos aparecen en el discurso? ¿Y qué mundo es construido? Vamos a analizar el discurso del presidente de hace un año atrás, pero recordemos un contexto. Ya venían diciendo en esa época los dirigentes empresariales, eh, la necesidad de la reactivación. Recordemos a José Manuel Silva, socio de la Raín Vial. No podemos seguir parando la economía. Debemos tomar riesgos. Y eso significa que va a morir gente. Ya han muerto, según los datos del DEISI, siguiendo el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que cuenta no solo los COVID positivos con PCR, sino que también los COVID, los que son COVID clínicamente diagnosticados, sumando estas dos categorías, al jueves de la semana pasada, es decir, hace una semana atrás, se habla de 32.200 casos más o menos. Eso es un chileno, un muerto por cada 600 habitantes de Chile. Un muerto por COVID por cada 600 habitantes de Chile. Somos 19.200.000, 300.000. Si dividimos esa cifra por 32.200 da eso. Una chilena, un chileno, un chileno muerto por cada 600 habitantes. No podemos seguir parando la economía. Debemos tomar riesgos y eso significa que va a morir gente. Ya vamos en 32.200. No podemos matar toda la actividad económica por salvar vidas. Estas son todas citas de hace un año atrás. Un año atrás.
Nos dicen imperativamente, no podemos seguir parando la economía, debemos tomar riesgos, dejando en claro que hay algunos que saben qué es lo que hay que hacer y hay quienes, y hay, y hay a quienes hay que proteger y otros que deben acatar, asumir con su carne y su vida sus riesgos. Hoy ya estamos en del, abril del 2021, 15 de abril. Esta noticia es de ayer. Región de Valparaíso, Biobío, Chile. Región de Valparaíso no logra bajar la movilidad pese a cuarentenas. Suma 552 casos nuevos de COVID-19. La movilidad de la región de Valparaíso no ha disminuido pese a la cuarentena que afecta a casi la totalidad de la zona. El año pasado, en el peor pic de la pandemia, la reducción de este indicador, según un informe de movilidad del Instituto Data Science, que es de la Universidad del Desarrollo, era el 40%. O sea, hace un año, cuando se redujo la movilidad, tampoco se redujo al 90%, se redujo un 40%. Pero actualmente es un 23% de reducción de movilidad. Es decir, casi el 80% de la gente se sigue moviendo como en la época normal, como en un momento normal. ¿Por qué? Y si revisan, no hay muchos sumarios sanitarios. Por ejemplo, donde, si ustedes ven, la gente no evita, la mayor parte de la gente no evita controles sanitarios porque tiene permiso colectivo de trabajo, como todos los trabajadores. Esta es el máximo cuidado sanitario que ha desarrollado nuestro gobierno. Una reducción de movilidad es solo un 23%, lo que ha sido fuertemente discutido por los salubristas, epidemiólogos y otros. En fin, ¿cómo ha sido posible esto? ¿Cómo ¿Qué es lo que está detrás de este tipo de toma de decisiones políticas? A mi juicio, este discurso de abril del año pasado ya dice mucho. El 16 de abril, 16 o 19 ya, 19 de abril del año pasado, dice mucho. Y vamos a pasar a ver. Ahí está, 19 de abril. Queridos compatriotas, en los últimos meses, Chile y los chilenos hemos vivido tiempos muy difíciles, debido a un conjunto de eventos y fenómenos. Hemos sido golpeados por una dura y extensa sequía que aún no nos da tregua. Hemos sido afectados por el estallido de violencia y las legítimas demandas sociales que se generaron a partir del 18 de octubre. Hemos sido golpeados por la peor amenaza sanitaria de los últimos 100 años, representada por la pandemia del coronavirus. Y también estamos siendo afectados por lo que se presagia será la peor recesión de la economía mundial desde la gran crisis de 1919. Para enfrentar con éxito estos desafíos y adversidades, necesitamos más que nunca un país unido y firme, con una visión, una estrategia y un plan de acción claro y compartido basado en el conocimiento científico, la asesoría de los expertos, la realidad de Chile y la fortaleza de nuestras instituciones y la conducción de la autoridad. Quiero que se fijen en algunos elementos que ya saltan a la vista. Este es el primer párrafo del discurso. En los últimos meses Chile y los chilenos hemos vivido, vivido tiempos difíciles, hemos sido golpeados por dura y extensa sequía que no nos da tregua, hemos sido afectados por el estallido de violencia, hemos sido golpeados por la peor amenaza sanitaria y estamos siendo afectados por lo que se presagia será la peor recesión de la economía mundial. Primero construye un nosotros. Eso es sumamente interesante. Somos todos. Y luego
en esta secuencia de eventos los pone todos al mismo nivel. Y esto es importante, por lo que vamos a ver. Hemos sido golpeados por la dura, extensa la sequía, el estallido de violencia, la peor amenaza sanitaria y la peor recesión de la economía. Entonces, hace una enumeración en la cual cada uno de estos elementos queda, al menos como se despliega narrativamente, en una secuencialidad que en términos pragmáticos hace aparecer a cada uno de estos elementos más o menos con una relevancia similar. Para enfrentar con éxito todos estos desafíos y adversidades, todos estos, ¿no? Se acumulan. Necesitamos, de nuevo, en nosotros, más que nunca un país unido, la demanda por la unidad del país. Es importante pensar que este discurso ocurre muy pocos meses después del 18 de octubre. Entonces, la demanda por un país unido, con una visión, una estrategia, un plan de acción, y esto va a ser muy fuerte en relación a lo que es la disputa que se va a continuar con el colegio médico, con muchos expertos. ¿No? Un plan de acción compartido basado en el conocimiento científico, la asesoría de los expertos, la realidad de Chile, la fortaleza de las instituciones y la conducción de la autoridad. O sea, remarca la necesidad de que este país unido debe estar conducido por la autoridad, reivindicando su posición como autoridad. Y aquí es muy interesante en cuanto a cómo construye la posición de la autoridad. Estos son fragmentos, el discurso es un poco más largo, no están aquí replicados todos los fragmentos, pero aquí son fragmentos significativos en la construcción de la posición enunciadora y en función de la construcción del escenario. Se construye aquí un escenario, un mundo. El Chile de la pandemia se construye de un cierto modo, demandando cierto tipo de acciones, justificando acciones de la autoridad y demandando un cierto tipo de acciones para las personas. Con respecto al coronavirus, el primer caso públicamente conocido ocurrió en China el 31 de diciembre del año pasado. En Chile nos empezaron a preparar desde comienzos de enero, formando un equipo de trabajo con el Ministerio de Salud para preparar un plan de acción que proteja con la mejor eficacia posible la salud y vida de todos los chilenos. O sea, en Chile nos empezamos a preparar desde comienzos de enero, ¿no? Del 2019. Este plan de acción se estructuró por etapas. Esto es muy interesante porque Piñera da cuenta de que esto en enero ya era un plan con todo muy claramente estructurado y nos llevó tempranamente a decretar alerta sanitaria y empieza a enumerar acciones, fortalecer nuestro sistema de salud, aumentando el personal y número de camas, adquiriendo tecnología y equipamiento necesarios, capacitando a los funcionarios y dotándolos de los elementos de protección necesarios, proteger nuestras fronteras, preparar y realizar las primeras pruebas de contagio a través de los test PCR, suspender las clases presenciales y anticipar las vacaciones. Esto, recuerden que la suspensión, esto es muy interesante porque parece como parte de un plan estructurado por etapas. Sin embargo, la suspensión de clase ocurre por la presión de los actores sociales. Tempranamente en marzo hay un discurso en que se dice que no se van a suspender las clases y luego de la presión y en que fueron muy importantes la Asociación de Municipalidades como intermediario, asociación decidida por la derecha, por los mismos partidos de gobierno, que luego de eso, al día siguiente decir que no se suspenden las clases, se suspenden las clases. Entonces, bueno, eso de que es parte de un plan tan coordinado no queda tan claro. En fin, continuamos con la enumeración. Decretar estado de catástrofe, decretar toque de queda en todo el país, establecer aduanas y cordones sanitarios, decretar cuarentenas sanitarias selectivas y dinámicas, cerrar nuestras fronteras, etcétera. Cada una de estas medidas se han tomado de acuerdo con una planificación previa y en base a la mejor evidencia en el momento en que han sido necesarias. A través de este relato, la autoridad se presenta así, a sí misma, como primero se planifica, hay una planificación, en que se genera un
plan de acción, ¿no? Aquí hay un plan de acción estructurado por etapas. O sea, podemos estar, la autoridad se construye a sí misma como aquella que como aquella que ha estructurado este plan. De algún modo nos dice, podemos estar en manos de la autoridad, ¿no es cierto? Hay una planificación previa en base a la mejor evidencia científica y las acciones se están tomando en el momento que han sido necesarias. O sea, todo este relato lo que logra es eh, dar cuenta de la autoridad como una autoridad que planifica, estructura e implementa acciones adecuadamente, con planificación previa y en la base a la mejor evidencia científica. Entonces, esto tiene que ver con cómo se construye la posición del enunciador o la enunciadora, ¿no? En este caso, cómo se construye la posición del gobierno, de la autoridad. Esta es la autoridad que sabe hacer las cosas. Luego, en este fragmento, vamos a ver cómo se construye el coronavirus y el contexto del coronavirus. Sigamos con la lectura del discurso. El coronavirus no es la única amenaza que tenemos que enfrentar hoy. El Fondo Monetario Internacional y la OSD, fíjense cómo va a buscar, ¿no? Trae la mano otras autoridades enunciativas. El Fondo Monetario Internacional, o sea, la verdad del Fondo Monetario Internacional, la OSD, y casi todos los analistas del mundo están anticipando que este año la economía mundial tendrá su peor recesión desde la gran crisis del año 29, lo que afectará duramente a las economías de Estados Unidos, Europa, China, América Latina y también la de Chile. Esta profunda recesión se traducirá en pérdidas de empleo, reducción de ingresos, quiebras de empresas, caídas del producto y muchos otros males, lo que afectará a todos los chilenos y muy especialmente a la clase media y los sectores más vulnerables del país. Sabemos que estas situaciones producen mucho dolor y sufrimiento y afectan también la salud y vida de todos los ciudadanos, obstruyendo sus sueños y planes de vida. Por esto es tan importante prepararnos para enfrentar bien esta recesión. El coronavirus no es la única amenaza, aquí estamos frente a otra amenaza. Esta recesión que implica todas estas pérdidas, afectan también la salud. Y fíjense bien, estas situaciones producen mucho dolor, ¿no? La pérdida de empleo, quiebra de empresa, etcétera, afectan también la salud y vida de todos los ciudadanos. Por esto es tan importante prepararnos para enfrentar bien esta recesión. No existe una contradicción entre proteger la salud y la vida de las personas y proteger sus empleos, ingresos y calidad de vida, pues estos últimos también afectan la salud y la vida de nuestros compañeros. O sea, vamos a proteger la salud directamente, pero no podemos no proteger la economía, ¿no? Proteger los empleos, ingresos y calidad de vida. Recordemos que la opción que se toma, política, no es a través de un gran ingreso ciudadano como ocurrió en otros países, ¿no? En que para la economía durante un periodo, como hicieron los países que lograron que la estrategia cero COVID, ¿no? En que lograron disminuir drásticamente en cortos periodos de cuarentenas totales la pandemia y así pudieron volver a tener una vida bastante más normal. No, el caso de Nueva Zelanda es el más emblemático, pero también asiáticos y otros. Chilenas y chilenos. De esta forma, de manera gradual y responsable, privilegiando la protección de la salud y la vida de todos los chilenos, nos estamos preparando, al igual que muchos otros países, para esta nueva normalidad, en que deberemos vivir con el coronavirus entre nosotros, por un periodo que estimamos en hasta 2 años, durante el cual deberemos compatibilizar la protección de nuestra salud con el trabajo y las necesidades de nuestras vidas. Y también nos estamos preparando para enfrentar la peor recesión económica mundial de los últimos 90 años.
para proteger además la salud, los empleos de los trabajadores, los ingresos de las familias, la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas y la calidad de vida de todos los chilenos. Quiero reiterar nuestra profunda convicción de que no existe ninguna contradicción entre proteger la salud y proteger los trabajos y los ingresos. Son dos caras de la misma medalla. Fíjense cómo nuevo, la nueva normalidad, protección de nuestra salud con el trabajo y la necesidad de nuestras vidas. Proteger la salud, los trabajos, los ingresos, dos caras de la misma medalla. Queridos compatriotas, entendemos los temores, sufrimientos y angustias que esta pandemia del coronavirus y la amenaza de recesión provoca en tantas familias chilenas. Por eso hoy he querido compartir con ustedes una vez más la realidad de nuestra situación, los fundamentos de nuestras decisiones. Como presidente de todos los chilenos, siempre privilegiaré el interés superior y permanente de todos los compatriotas. Fíjense, ¿no? Entendemos los temores y sufrimiento, angustia que esta pandemia del coronavirus y la amenaza de la recesión, siempre esta equiparación entre uno y otro. Y aquí yo voy a protegerlos en uno y en otro, en este equilibrio, ¿no? Dos caras de la misma medalla. Pero fíjense, muy prontamente, esto ya es mucho más ley de protección del empleo, el 17 de abril se registran, emerge la ley de protección del empleo. Los bonos, el ingreso de emergencia son bastante pequeños. Esta ley de protección del empleo hace que la gente chupe su subsidio de cesantía. Frente a la crisis social que empieza a emerger, viene el primer retiro de la AFP, luego el segundo retiro, que es lo que ha permitido contener gran parte del descontento que está ocurriendo. No hay un ingreso universal que permita sostener adecuadamente. Y esto se hace justamente, es muy interesante la lógica del subsidio de cesantía, ley de protección del empleo. En realidad, eh, eh, con el subsidio de cesantía, a medida que se va pagando, se va disminuyendo. Con eso se produce un estímulo para la vuelta al trabajo de la población. En e- Efectivamente, muchas empresas van suspendiendo. Aquí lo que nos interesa, bueno, aquí va la locomoción colectiva en pandemia. La apuesta al trabajo de la población se instala como una retórica defensiva basada en un discurso empiricista, ¿no? Esto es así. Aquí está el Fondo Monetario Internacional, la OECD, estamos ante esto y esto, sin basarse en una evaluación en relación a otras alternativas posibles. Las otras alternativas posibles son esto, una cuarentena, que finalmente se aplicaron, ¿no? Cuarentenas, la estrategia del cero COVID, cuarentenas fuertes, con un fuerte soporte estatal, durante un corto tiempo, no se evalúan esas alternativas. Más bien se desacreditan alternativas mediante una retórica ofensiva o mediante su omisión o silenciamiento. Además, esta retórica de la economía, etcétera, es movilizada por diversas fuentes enunciativas, los medios de comunicación, etcétera, y es fortalecida por políticas específicas. Aquí ha sido muy importante si ustedes revisan las editoriales de los medios de comunicación, del Mercurio, La Tercera, ha sido fuerte, constante. No, las cuarentenas no deben ser tan fuertes, debemos rebajar las cuarentenas, pero debemos reducir la movilidad en el ocio. Por eso nos movilizamos para trabajar, pero nada más. No hay permisos para que los niños puedan salir a jugar. Los parques, curiosamente, están cerrados. Esta retórica es movilizada por diversas fuentes enunciativas y es fortalecida por políticas específicas. Esta ley de protección al empleo finalmente lo que hace es que te protege a través de comerte tu propio subsidio de cesantía, te protege por unos meses, pero después estás obligado a ir a trabajar. Los subsidios son bastante escuálidos.
y estos efectos se materializan en las vidas. He aquí cómo se produce una articulación discursiva desplegada mediante diversos recursos materiales y retóricos que dan solidez a la verdad de la necesidad de ir al trabajo, la puesta al trabajo de la población en pandemia y de los riesgos de no hacerlo. Aquí estamos frente al riesgo sanitario de la pandemia, pero estamos frente al riesgo de de la recesión económica, de la pérdida de empleo, que no hay ninguna protección del Estado contra eso. Sin embargo, y con esto ya voy terminando, el espacio social es un espacio de disputa discursiva. Y si nos metemos a las redes, Isquia Siches, por ejemplo, ha sido una vocera muy potente, por ejemplo, de esto, y muchos otros científicos, universidades, incluso en términos hasta institucionales, centros de investigación, han instalado un discurso opuesto que ha hecho un contrapeso. El espacio social es un espacio de disputa discursiva en el cual son negociadas y disputadas qué es lo que vamos a construir como verdad. Son negociadas y disputadas las categorías con las cuales hacemos el mundo, con las cuales lo comprendemos, lo hacemos tangible, experienciable. Son disputados también los criterios con los cuales valoramos, evaluamos el mundo, lo bueno, lo malo, el mundo deseable, el yo, el nosotros deseable, los sentidos del ser, las teleologías, los actores, sus posiciones, las atribuciones de responsabilidad, derechos y deberes. ¿No? Variante Piñera, por ahí, dijo un periodista en televisión, la variante Piñera, como la responsable de esto. Esas son muestras de estas disputas discursivas. ¿Cuál es la verdad de, de nuestra realidad social actual? ¿Cuál es la verdad? La verdad se, se disputa, qué es lo que va a ser entendido por verdad, en esta disputa discursiva. Y esta disputa, se hace tangible a través de sus efectos. Los efectos para los actores, los efectos, en cuál es los efectos de estas negociaciones tienen que finalmente eh, se evidencian aquí en nuestras vidas. Estaba pensando, de nuevo, Figueroa, el ministro de Educación, volvió con el tema de la vuelta a clase, aún en un contexto de recrudecimiento de la pandemia. Después quedó callado, pero volvió ahora, de nuevo. Curiosamente, bueno, y su Acción Educar, que es su principal referente, un centro de estudios que no estudia, no hace investigación empírica, más bien un centro de influencia, vinculado a otros centros de influencia mundiales, centros de influencia del pensamiento conservador neoliberal. eh, Acción Educar dice, bueno, como en Alemania sí pueden volver a clases en contextos de cuarentena. Bueno, vuelven a clases primero porque no tienen el nivel de casos que tenemos acá en Chile, pero además porque el Estado ha garantizado condiciones para esas salas de clases con equipos de recambio de aire constante, con distancia, 6 niños en salas que están pensadas para 30 alumnos, fuertemente distanciados, con además continua medición acerca de la saturación de aire, lo que asegura que esas salas sean como hacer clases al aire libre, con una distancia de más de 2 metros, es muy difícil que haya contagio. Esas salas cerradas, calefaccionadas, tienen esas condiciones de ventilación y similares al aire libre. Piñera y el ministro Figueroa han hecho algo de eso. Se han generado, como hay 6 niños en la sala, entonces se hace hibridez, actividades híbridas, por lo que implica además, ha habido asesorías a los docentes para esto,
tecnología para docentes, escuelas y para estudiantes, con conectividad asegurada. Hay un informe lamentablemente avalado por organismos internacionales que Chile dice que si eso lo ha hecho, cosa que, o sea, yo trabajo desde el Centro de Investigación, trabajamos con todas las escuelas de Chile y no existe eso, o sea, es falsedad. Entonces, se hace la disputa, se dice, y ahí por eso estaba esa noticia, que estaba al inicio. Voy a volver unas cuantas diapositivas atrás, me pido disculpas, pero quiero que vean ese titular. Ahí. Esta es una noticia, fíjense, del 7 de abril del 2021, o sea, ya en plena cuarentena. El ministro de Educación defendió la apertura de colegios en marzo y dijo que los municipales abrieron menos por factores políticos. Factores políticos, cuando nunca existieron condiciones reales. Entonces, se ha insistido en fíjense en este tema de la educación, es un muy buen ejemplo. Se ha insistido en una en un discurso que consiste en que es necesario volver a clase. Los padres, yo soy padre de un niño de 4 años, necesitamos que nuestro niño vuelva a clase porque es muy difícil lograr sostener el proceso educativo trabajando además online o trabajando en, peor aún, la gente que tiene que ir a trabajar presencialmente, que son muchas y muchos, ¿cómo sostienen su vida y el cuidado y el proceso educativo de sus niños? ¿Cómo lo sostienen? Así, a pulso, a pulso, a pulso. Claro que los apoderados también desean una vuelta a clase, eh, pero no hemos podido volver a clase. Entonces se genera toda esta, ¿es necesario volver a clase? Claro que sí. Los editoriales dicen sí es necesario. Como en Alemania, no, oh, Dios santo, y estos profesores. Son los profesores los que no quieren volver a clase. Se pone en tensión culpabilizando nuevamente a los profesores. Y por ahí alguien dice, ¿por qué no mejor importamos profesores afuera? Porque esto no nos sirve. Se construye una narratividad. No es posible volver a clase, evidentemente, si no existen condiciones sanitarias en la mayor parte de las escuelas. O sea, no existen todavía ni siquiera las condiciones mínimas que señaló el propio Consejo COVID de expertos del gobierno. No se han asegurado en las escuelas municipales y subvencionadas. Y no hay nada que lo haya sostenido, soportado en términos de una política de soporte, infraestructura, física, ¿no? Y arquitectónica y también tecnológica. Han habido unos planes mínimos. Y así se sostiene. Entonces, tenemos que atender qué es lo que está detrás de ello, qué es lo que está detrás de esa culpabilización de los profesores. Por ejemplo, aquí volvamos a la perspectiva discursiva. El lenguaje no existe en la cabeza, existe en el mundo. El lenguaje es más una forma de construcción que de descripción. O sea, por eso es importante. ¿Qué es lo que cuando Figueroa dice esto, qué es lo que está haciendo? Cuando dice que no se volvió en las escuelas municipales por un tema solo político o mayormente político, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo está construyendo el mundo? El análisis y discurso reconoce el mundo en el cual el hablante vive, un mundo donde el habla tiene efecto, donde no es indiferente referirse a alguien como un soldado, guerrillero, terrorista o luchador por la libertad. Fíjense, todas esas son alternativas para hablar de alguien. Las interpelaciones como esto son los profesores, como dijo alguien, eh, dijo un ministro, el ministro Palacio. No se ha visto en el mundo profesores tan flojos como los chilenos que no quieren volver a clase. Las interpelaciones se despliegan de modo situado, siendo negociadas localmente.
El trabajo deconstructivo desnaturalizador que promueve la perspectiva como herramienta práctica justamente busca analizar, abordar, deconstruir esto y tratar de ver qué intereses hay. A mi juicio, en este discurso contra los profesores, hay un interés más que por una vuelta real a clases, pues no se han generado las condiciones. De hecho, creo que ese no generar las condiciones es parte del mismo proyecto, no se generan las condiciones, se demanda a los profesores a volver a clase. Los profesores no vuelven a clase, se niegan porque no existen las condiciones, denuncian que no hay condiciones, entonces se culpabiliza al profesor por la no vuelta a clases. Es- Creo que considerando que la educación ha sido uno de los campos principales en los cuales se ha desplegado una disputa por un modelo de sociedad, no es raro que se culpabilice, que se busque continuamente descalificar la posición social del profesor como un legítimo portador de una verdad. Son unos flojos, como dijo el Palacio. No, no se ha visto en ningún lugar del mundo algo como esto. Nosotros, desde la psicología social y desde una psicología social crítica, tenemos el deber de construir estas verdades de- que se construyen con recursos. La metáfora de la construcción, recuerden, es muy interesante, pues no es decir que cuando alguien dice esto es una construcción, no es que es falso. Esta casa es una construcción y si me pego contra el muro, si me pego, porque es construcción, es falso, es una ilusión, entonces yo voy a construir mi propio mundo. Cada uno construye su mundo. Eso no es lo que dice la perspectiva construccionista en ciencias sociales. Lo que dice es que la metáfora de la construcción nos permite ver esta realidad, esta pared blanca que parece casi neutral, como un entramado de que en este caso ladrillos, hay, hay fierros, cadenas que van, hormigón, etcétera, mm, eh, eh, material metálico, fierros, etcétera, que van sosteniendo algo que se nos aparece así como lo construido es sólido, es sólido. Y si yo me doy un cabezazo contra este muro, se me rompe la cabeza. Tengan certeza de ello. Entonces, lo construido no es que no sea verdadero. Lo construido no es que lo sea verdad, no es que sea ilusorio. Lo construido, sea la metáfora de la construcción nos permite y nos recuerda que esto es un entramado de materiales y que podemos deconstruir. Deconstruir no significa borrarlo, significa darnos cuenta cómo ha sido construida la verdad de los profesores que no quieren volver a clase. ¿Mediante qué? ¿Qué argumentos? ¿Cómo se ha construido el hablante, el otro? ¿Cuáles son los recursos? El trabajo deconstructivo, por eso es una herramienta práctica que busca no solo de construir las verdades presentes, sino que mediante eso poner en discusión aquello que ha sido naturalizado como algo real e indiscutible y poder discutir así como sociedad qué queremos nosotros, qué educación queremos, qué educación es posible, para poder discutir las políticas educativas de un modo práctico y no basado en estas abstracciones a las cuales nos obliga continuamente, por ejemplo, el ministro de Educación o el presidente Piñera con este debate como si hubiera una. O sea, ya los estudios empíricos señalan que justamente las economías que mejor han sobrevivido a la pandemia fueron las que hicieron cierres más radicales eh, por un periodos medianos de 2, 3, 4 meses que lograron prácticamente eliminar la pandemia con cierre de fronteras. Eso ya son estudios empíricos. Entonces, eso que no era posible, parece que no solo era posible, sino que fue exitoso. Hoy estamos nuevamente en cuarentena y bueno, sobreviviendo
a esta lógica, ¿no? En fin, recuerden, les pedimos que en su trabajo de portafolio, la tarea que yo les di la semana pasada, no es una tarea, no es la tarea uno, es en realidad un trabajo, un recordatorio que en el portafolio ustedes deben ir aplicando esto con elementos contingentes. Así que, bueno, cuídense, cuidémonos, un abrazo y eso, nos vemos en la próxima sesión. Muchos saludos.